Bien, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Bien, como les había anticipado, esta es nuestra séptima clase que vamos a indagar más que nada en lo que tiene que ver con la educación inicial, ya adentrado plenamente en la década del 30, y cómo se van a ver algunos elementos de lo que va a ser el autoritarismo educativo. Este aspecto del autoritarismo educativo en un punto lo vamos a dejar, no vamos a llegar a profundizar mucho porque lo retomaremos después de los pedagogos latinoamericanos, ¿sí? Pero bueno, bien, empezamos entonces. Como habíamos dejado en la última clase, la educación inicial hacia la década del 30, cuando se produce el primer golpe de estado militar, cívico-militar, porque siempre hablamos que hay colaboración de los civiles en este golpe. Se produce en Eugeno Irigoyen y en un contexto de una crisis económica, la crisis del 29, una crisis en el cual la bolsa digamos de Nueva York, ¿sí?, de las acciones, termina cayendo, repercute en toda la economía mundial. Es la primera gran crisis que se siente a nivel global, y en nuestro país llega en 1930, y a eso se suma una serie de dificultades que tenía la Unión Cívica Radical en ese momento, formada por dos facciones o dos grupos políticos que tenían solamente como punto en común tratar de proponer una alternativa distinta a lo que se venía dando hasta ese entonces, pero desde otro punto de vista eran muy diferentes. Entonces estaba Irigoyen y por otro lado estaba Marcelo T. Alvear, que tenían dos maneras de concebir la economía y la forma de hacer política, ¿no? Y además pertenecían a grupos socioeconómicos distintos. Habíamos hablado de que este golpe de Estado se sustenta sobre la necesidad de establecer una autoridad y un orden que se creía que ya se había desaparecido. El Irigoyen no tenía la manera de lograr su respeto a su investidura, porque había tenido varias intervenciones en sucesos bastante importantes, en reclamos y huelgas que hacen algunos trabajadores, muchos de ellos inmigrantes. ¿Se acuerdan ustedes que los inmigrantes tenían un elemento importante que era su ideología y su forma de ver y concebir sus derechos, que ya lo traían del viejo continente de Europa? Y claramente ellos vienen a reclamar esas situaciones. Entonces Irigoyen, ante la imposibilidad de poder manejar esto, lo que debe hacer es tratar de apelar a la fuerza policial, la cual de un modo se va dando cuenta de que tiene la facultad de poder establecer este orden y autoridad cuando el presidente no lo tiene. Pero también habíamos hablado del surgimiento de lo que es el jardín, el kindergarten. Esta denominación kindergarten es alemana porque Froebel, quien lo ingenia, lo idea, es alemán. En ese momento todavía no se hablaba de un estado alemán aún, pero cuando pasa al idioma anglosajón se llama kindergarten, ¿sí?, como que es jardín de niños. Y justamente esta idea de jardín y niños tiene que ver con fíjense esta imagen en la cual hay muchos niños que están trabajando en el jardín, en la huerta, que se suponía que debía poseer este jardín, que era una manera en la cual los chicos podían lograr un acercamiento y un conocimiento y una exploración sensorial en diferentes etapas. Entonces todo jardín debía contener este aspecto, el trabajo con la huerta, el contacto con la naturaleza. Y también le había mencionado que gran parte de la pedagogía de Froebel estaba muy influida por su religión, era un protestante. Entonces este acercamiento a la naturaleza también permitía un acercamiento a la obra y creación de Dios. Otras adaptaciones como esta que se puede ver en Estados Unidos también conserva algo similar. Si bien es una casa en la cual se hacen las actividades, también se ve justamente que tiene que haber espacios verdes o espacios de actividades donde los chicos puedan tener contacto con esta exploración sensorial y actividades, ¿sí? Sumado a esto, habíamos hablado de que la llegada de esta idea de la pedagogía froebeliana viene junto con algunas maestras que son traídas de Norteamérica
para ser las primeras maestras normalistas. Sara de Eccleston va a ser la primera en traer esta pedagogía froebeliana, la cual no va a caer muy bien al principio, porque habíamos dicho que el Estado buscaba formar una educación laica fuera de toda incumbencia religiosa, y en el momento en el que se instala Sara de Eccleston ya estaba asentado la reforma, la primera ley, la ley 1420. Ahora bien, este jardín de infantes va a plantear que a partir de lo lúdico, el juego, no se quedara solamente en esto lo entretenido, lo lúdico sin ningún sentido, sino que permitiera también la exploración, la experimentación, lo sensorial de los chicos, trabajar diferentes etapas y sobre todo una cierta autonomía, ¿sí? En la pedagogía froebeliana lo que establece es en un punto que el docente no sea el centro principal del aprendizaje del chico, pero es ineludible que tenga que estar presente en varios momentos, no lo puede dejar solo, pero busca la autonomía del niño, de la exploración, ¿no? Y para eso él idea un sistema, una serie de juegos, que son los 13 dones, que él lo denomina así, que van a permitir que el chico pueda ir de diferentes etapas, desde concreto a lo abstracto. Esta es una imagen más o menos ilustrativa, actual, de cómo se hacen los 13 dones que él plantea. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay una serie de variedad de elementos que varían en colores, formas, texturas, que van a permitir que los chicos se familiaricen y logren explorar más allá de lo que ven, ¿no? Claro que aquí en esta imagen, que es más moderna, hay otras adaptaciones que se hacen, pero se trata de respetar la idea principal. Yo para esto les voy a pasar un video donde se rescatan parte de estas elaboraciones, pero lo que sostiene Froebel es que esta elaboración de los instrumentos lo hagan los mismos estudiantes, los mismos docentes, que como dijimos, la primer discípula, una de las discípulas de Sara Eccleston, que es Rosario Vera Peñalosa, va a ser la que va a dirigir este profesorado, va a impulsar el profesorado y va a ser una de las que va a formar a muchas docentes en esta idea de la confección y el armar los propios elementos didácticos, que ya lo tienen otros pedagogos, pero bueno, los 13 dones de Froebel son como una parte esencial de su pedagogía, ¿no? Bien. El problema que se suscita es que en este contexto de 1930, cuando se surgen, si bien Uriburu queda poco tiempo en el poder, el ascenso de los sectores más conservadores, de ideas más cerradas con respecto a lo que va a ser la autoridad y el orden como único medio de formar la sociedad, van a plantear o van a hacer visible tal vez algo que ya estaba un poco más en el aire, que es hacia quiénes estaba destinada la educación desde el Estado. Nosotros, cuando vimos la ley 1420 en el monitor, aparecían muy por encima que los niños que podían acceder era abierto a todos, pero claramente se les hacía una especie de valoración moral, valoración de condiciones, de aptitudes. Los niños normales son los que van a tener que ser destinatarios de esta educación y sobre todo del jardín. ¿A qué llamamos niños normales? ¿O a qué llamaban niños normales? Claramente a serie de chicos que encontraban con aptitudes intelectuales y físicas que consideraban estereotipo o ideales, ¿sí?, que podían poder transitar el ciclo educativo. Vamos a ir viendo que esto tiene que ver con una concepción propia de que se va apareciendo, muy ligada al autoritarismo. Esta educación que va a tener que contemplar el jardín incluye una educación física, fíjense cómo lo físico pasa a ser trascendental, lo psíquico, que se formen psíquicamente, mentalmente, correctamente, y la educación católica, que va a ser una de las ramas, yo les había mencionado, dentro de los gobiernos militares, como una manera de poder introducir los valores morales cristianos. No existía la posibilidad de que existieran otros valores morales. Y tal vez este contexto haya permitido este impulso de la pedagogía Froebel, porque su pedagogía está bastante empapada de esta religiosidad.
Ahora, se crea la Dirección de Maternidad e Infancia, desde la cual se pretende establecer una serie de elementos para lograr regular el funcionamiento de estos jardines de infantes. Los jardines de infantes van a tener que tener un servicio social preescolar, porque lo llamativo es que todavía no se llama a nivel inicial, es una denominación muy nueva. Hasta ese entonces se llamaba preescolar. El jardín aparecía como una necesidad, pero dentro del sistema educativo que contemplaba la educación primaria y secundaria, todavía lo que va a hacer es la posibilidad de incluir a lo que es el jardín de infantes como una educación previa a la educación primaria. Entonces por eso se llama preescolar, porque antes de iniciar formalmente la escuela se establece esta formación. El servicio social preescolar va a consistir en una serie de elementos o formaciones o protecciones que tiene que tener cualquier jardín de infantes. Entre ellos se tiene que proveer a los niños normales, ¿sí?, una protección física, intelectual y moral. Es decir, no solamente tienen que ser cuidados físicamente, sino que intelectualmente. Ahí vamos a ver qué se refiere intelectualmente. Claramente se refiere a que no tiene que haber injerencias de desarrollos o pensamientos que pueden afectar al individuo. No pensemos solamente en el sentido de aspectos que transgreden relacionados a, qué sé yo, cuestiones que son tabú, como puede ser el abuso que hoy en día consideramos, o lo que es la discriminación, como lo consideramos hoy, sino que justamente tiene que ver con aquellas formas de pensamiento que se consideraban peligrosas o que podían generar desviaciones. Porque ustedes recuerden que en tanto la educación normalista como el jardín de infantes es un espacio donde se forman sujetos para el ser nacional, ¿sí? Por eso es incluido dentro del servicio. Entonces se los protege física, intelectualmente y moralmente. Fíjense cómo aparece la moralidad. La moralidad es importante porque de esa manera aparecen sujetos obedientes y respetuosos a la autoridad. ¿Quiénes son la autoridad? La autoridad no solamente es el padre, la autoridad es el maestro, la autoridad es cualquier persona mayor que no sea el niño, el cual claramente tiene más valor su palabra que la del chico, hasta que éste sea adulto, y así sucesivamente. Una educación higiénica. Esta educación higiénica también es un elemento que aparece muy claro y lo vamos a ver muy ligado a una palabra nueva que se llama eugenesia, que no quiere decir que solamente se le enseña a los niños a la higiene, sino que también se busca una limpieza en todos los aspectos, física y intelectualmente. Y por otro lado, rectificar desviaciones de salud. Cualquier problema de salud es una desviación para un niño normal, ¿sí? No es algo considerado contemplativo. Entonces esto hay que ver cómo se lo puede orientar para que sea un niño normal, ¿sí? Esta es la forma en que lo piensan, aunque muchas veces implicaba que si no podía lograr esta rectificación, volver a alinear, ¿sí?, que vuelva al camino, a la senda que se pretende, eran descartados, no funcionaban para el proceso educativo. En esta higiene y moral, fíjense cómo van a ver cómo están muy ligados. Ramos Mejía, que va a ser muy conocido como presidente del Consejo Nacional de Educación, va a establecer un evangelio higiénico. Y ahí nos vamos a adentrar un poquito en esta idea de qué se refiere higiene. Un evangelio higiénico que va a contemplar una serie de elementos o normativas que tienen que tener los jardines de infantes, en lo cual se busca, dijimos, esta limpieza no solamente física, sino también intelectual. Porque lo que vamos a ver ahora es que a partir de esta higiene que se introduce en el jardín de infantes, va a haber un paralelismo entre lo físico y lo moral y lo intelectual. Si un chico físicamente está bien condicionado, cumple con los parámetros que se consideraban normales, no había sospecha de que moralmente e intelectualmente era perfecto. Ahora, si el chico tenía algún defecto físico, como todos lo tenemos, es decir, gran parte de la población, entonces ese defecto claramente consistía que hay un defecto moral
y un defecto intelectual. ¿Se entiende? Esa es la relación entre el evangelio y higiénico. Por eso esta idea de higiene tiene que ver con cómo conservar los cuerpos limpios, sanos. Esto va muy ligado a la palabra eugenesia, que es la manera en que se buscaba controlar cualquier tipo de discapacidad. De más está decir que la discapacidad era claramente considerada, la discapacidad o capacidad diferente, yo pongo discapacidad porque es el término que aparece entre las fuentes, pero el control de la discapacidad se refiere a que aquello que no va con el niño normal no debe seguir las mismas vías, y de hecho era descartado del sistema. Tal vez se lo dejaba en un ámbito donde se lo cuidaba, se lo trataba como algo raro, como una persona que no estaba en sus cabales, y tal vez en un punto de estudio dentro de la eugenesia, estudio en el cual se veía qué elementos distintivos tiene esta persona con discapacidad. Tal vez la frente más ancha, tal vez la nariz más larga, y esto que a ustedes les va sonando tiene mucho que ver con la educación desde la década del 30, porque lo que se va a introducir gracias a lo que establece Ramos Mejía, que tiene una clara formación nacional y de influencia, lo que es nacionalista, proveniente de lo que es el fascismo, el nazismo. Él no va a renegar eso, es de estos pensadores de la época. Ustedes tengan en cuenta que hacia 1939, cuando está Ramos Mejía, asume Hitler, Mussolini tiene su llegada al poder, y esta idea de tener una raza superior que se promueve tanto en Alemania como en Italia tiene las bases de la eugenesia, que la eugenesia es buscar una pureza, ¿sí?, o buscar el estudio de una descendencia pura, genética, sin defectos, ¿sí? Entonces claramente en diferentes casos ustedes lo habrán podido ver, si no en algún punto lo pueden indagar, pero es bastante fuerte. Se han hecho experimentaciones, con el caso de los judíos, con el fin de ver de qué manera se puede lograr mejorar un ser humano, ¿no? Y buscar una raza pura. En el caso de la Argentina llega esta pedagogía en ese contexto y se trata de analizarlo en las escuelas. ¿Cómo? Bueno, se establece la ficha biotipológica. Esta ficha biotipológica es una ficha en la cual tanto el docente como otras autoridades entre la escuela tienen que observar en cada niño diferentes aspectos. Cómo es la dimensión de su cráneo, cómo es la nariz, cómo es la oreja, qué forma tienen los labios, cómo es la frente, muy ancha, muy corta, cómo es la disposición de su columna. Porque en base a eso se tenía una especie de información, ¿sí?, como una escala, que esto me iba a permitir decidir si el chico iba a poder ser capaz de entender o no, ¿sí? Si iba a ser una persona con capacidad diferente o discapacidad, o iba a ser un niño normal, ¿sí? Y esto no es que terminó, fue un experimento breve, siguió extendiéndose, pero no tuvo las consecuencias que inicialmente se planteaba. Incluso yo, de anécdota personal, recuerdo que un familiar mío me comentó que en la primaria, en la libreta se incluía la forma de la nariz, la forma de la oreja, como un elemento llamativo, porque eso también permitía distinguir parte del aprendizaje. Entonces el aprendizaje no pasa por un proceso interno, sino pasa por un proceso externo. Yo veo si aprende en base a las características físicas. De hecho, los trabajos que se empiezan a publicar, ustedes recordarán que yo les mencioné dos revistas educativas. Una es El Monitor, donde pasan todos los trabajos de los normalistas, muy influidos por esta idea de los niños normales. Y otra es La Obra, que es donde pasan las propuestas de la escuela nueva, que en este momento claramente no tienen eco. Y en ese monitor, en este periodo, aparecen propuestas de cómo mejorar el banco o el pupitre, porque así se piensa que va a haber un mejor desarrollo de aprendizaje, cuando nosotros sabemos que pasa por otras instancias. Cómo hacer que el banco sea más recto. Y la palabra eugenesia, que claramente hoy en día se asocia a esto de la pureza racial, es mencionada como si nada. Algo que es bastante crudo y chocante para nosotros después de haber tenido lo que fue el Holocausto y la muerte de muchos judíos. En ese momento no había sucedido aún y se lo tomaba como algo común.
se llegó a hacer una especie de trabajo con los alumnos de la Escuela Normal de Paraná, que es la primera escuela normal, en la cual se trató ese estudio, pero no llegó a progresar mucho. Por otro lado, este evangelio higiénico que establece Ramos Mejía busca estas dos cuestiones, como les decía, que el cuidado del cuerpo implicaba un cuidado de las costumbres y normas. Claramente esto venía apuntado también a los inmigrantes, porque si los inmigrantes eran los niños que eran necesarios preparar para formar este ser nacional, si yo le cuido el cuerpo, voy a formar y moldear las costumbres, ¿sí? Que con respecto a la alimentación, con respecto a la limpieza, pero claramente estos defectos que podían tener hereditarios por diferentes cuestiones, no iban a ir con este ser nacional ideal que se buscaba, puro, ¿no? Y de esta manera se busca ordenar y controlar y de alguna manera establecer qué es lo normal, ¿sí? En el control y el cuidado de los chicos. El jardín de infantes va a ser ese medio para ordenar y normalizar. Por eso nosotros hablamos de educación y control, porque en este punto no se incentiva la autonomía froebeliana, si bien está la pedagogía, va a estar este elemento, ahora van a ver bien claro, sino que lo que se pone por encima de todo son estos preceptos: la higiene, ¿sí? Y la autoridad, ¿sí? Esas dos cuestiones que están muy, muy ligadas. En el Consejo Nacional de Educación va a establecer el plan Programas e Instrucciones, así se llama, donde se van a establecer estos puntos, sobre todo que todas las escuelas todos los jardines infantes tienen que responder, más allá del posicionamiento pedagógico que tenga. Se busca que respondan a una necesidad educativa, no pedagógica. Entonces, por más allá de que el jardín de infantes tenga la pedagogía froebeliana y se busque la autonomía van a tener que adecuarse a estos requisitos de obediencia al profesor, el profesor como principal rector y controlador de cómo es la higiene y la moral, ¿sí? No se deja libre desenvolvimiento del niño como establece la pedagogía froebeliana, sino que el maestro, ¿sí?, va a estar encargado de controlar e indagar sobre estas condiciones físicas. Un perfeccionamiento integral. Fíjense que no hablamos de diferentes trayectorias discontinuas, que es un término muy nuevo, sino que tiene que haber una perfección, buscar hacia la normalización. Si hay unas desviaciones hay que realinearla, ¿sí? Rectificar. Por otro lado, que busquen amar el trabajo, ¿sí? Que es para ese propósito, que los niños puedan introducirse dentro del ámbito industrial, y las costumbres higiénicas. Cuando hablamos de costumbres higiénicas no solo hablamos de la alimentación y el baño, hablamos de ciertos modos de pensar y hacer que tienen que ver con la higiene. Ahora, claramente el sistema y el material froebeliano no va a ir muy de la mano con lo que ellos proponen, porque busca otra cosa, busca una autonomía, si bien con la aparición del maestro, pero una autonomía más una autonomía mayor que la que pretenden desde el Consejo Nacional de Educación. Entonces el material froebeliano se dice no está de acuerdo o no está apto para el contexto. Al material froebeliano nos referimos a los 13 dones que les había hablado. Entonces, ¿qué se pretende? Bueno, se establece que no estimula la espontaneidad. Nos preguntamos a qué se refiere con que no estimula la espontaneidad. Bueno, la espontaneidad que se pretende un niño normal. Un niño normal se pretende que desde el punto de vista de ese contexto se estimule en base a la realidad que aquellos que forman parte del gobierno ven. No para que el chico indague por sí mismo y vea más allá y vaya de lo concreto a lo abstracto, que vaya aprendiendo por sí mismo, que pueda reflexionar por sí mismo, sino que vea lo concreto que ellos ven. Un mundo donde sirva a sus necesidades de su vida, que no esté pensado más en lo reflexivo, sino que sea lo más pragmático. Entonces, más que utilizar elementos que los lleve a construir por sí mismo, buscamos que utilicen muñecas con vestido, que jueguen con las cocinas, con la carreta, el ferrocarril, el automóvil. Digamos que se adecúen y vean estos juegos muy que son un elemento, un ejemplo de lo que es la vida cotidiana
de ese momento, en el cual está la mujer que cumple un rol en un ámbito doméstico y el hombre que tiene un lugar más en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces ese rol que ya está definido, ese es el que mejor le va a servir para adentrarse en el sistema, no ver más allá ni reflexionar y darle una posibilidad de una autonomía que no condice con lo que ellos pretendían. Por eso se habla de que tienen que responder a una necesidad educativa no pedagógica. Y por ejemplo, acá ustedes pueden ver, cuando hablábamos de ese famoso tridente, de ese triángulo, cuánto influye la idea de Estado desde sus planteos en lo que se va a implementar en la educación y en la sociedad, y sobre todo en los docentes. ¿Sí? Bien, vamos a dejar acá la clase. La idea no era avanzar mucho. Yo ya he subido lo que ha sido la charla sobre que tuvimos la última vez con respecto a lo que es los pedagogos latinoamericanos. De todos modos, yo les anticipo que iré mandando un mensaje donde aclararé con más detalles la hoja de inscripción. Llegaremos a tener una clase más y después de eso ahí empezaremos con las exposiciones. Ya iremos armando ya esta semana y les iré pasando los materiales. Con respecto a esta clase, yo les voy a pasar no solamente un video donde se explora la cuestión de los dones, les voy a pasar un material escrito donde se establece la historia de la educación inicial, pero donde se propone Rosario Vera Peñalosa una readecuación de estos dones de Froebel a una realidad argentina, porque claramente los materiales no eran los mismos, para que ustedes los tengan. Esa es lectura en un punto optativa. Les puede servir si les interesa para indagar un poco más. Ustedes que yo sé que tienen una cátedra para lo que son materiales y objetos relacionados con eso. Y por otro lado, lo que vamos a también les voy a acercar es alguno relacionado con la eugenesia, para que ustedes vean cómo estuvo muy relacionado con la educación. Ese también es optativo, ¿sí? Bien, los saludo y hasta la próxima.